Vale, pues vamos a empezar. Vamos a seguir el temario que lo podíais descargar desde el propio formulario de inscripción. Esto es una formación básica de GESDEN G5. Vamos a repasar, vamos a ir por todos los aspectos básicos desde que empezamos con la clínica, es decir, toda la configuración básica, a un circuito básico de paciente desde que entra por la puerta o mejor dicho, establece contacto con nosotros mediante teléfono, por ejemplo, hasta que sale. Vamos a empezar por el principio. El acceso a GESDEN, evidentemente entiendo que todo el mundo lo conoce, simplemente es poner usuario y contraseña y lo que obtenemos cuando ponemos usuario y contraseña es la vista del programa que estáis viendo. Actualmente esto se considera el programa con todo lo que son las ventanas cerradas, ¿no? No hay ningún paciente activo, no hay ninguna ventana de configuración, nada. Para empezar a empezar con el programa, siempre poniéndonos en la tesitura de que empezamos una clínica nueva. Siempre, todo va a ser en base a como si empezáramos de cero. Si empezáramos de cero, tendríamos que configurar tres aspectos imprescindibles a la hora de iniciar con la clínica. Uno son los colaboradores, que es la gente que va a trabajar en la clínica. El segundo son los tratamientos, que son el catálogo de productos que como negocio vamos a vender, que en este caso serían los tratamientos. Y el emisor. El emisor básicamente es la empresa, es la clínica, es lo que va a figurar en todos los presupuestos, documentos administrativos, etcétera. Vamos a empezar, vamos a seguir el orden. Y vamos a empezar, bueno, mejor dicho, no vamos a seguir el orden. Bueno, sí, perdón, primero está colaboradores. Sí, vamos a seguir el orden con los colaboradores, luego iremos a emisores y profundizaremos en el tercero, que son las tarifas, que es el más complejo. Para configurar los colaboradores, debemos dirigirnos, vamos a estar aquí un rato en la pestaña Sistema, debemos dirigirnos a la pestaña Sistema. Aquí podemos encontrar tanto colaboradores como emisores, como las tarifas que comentaba. Vamos a ir primero por el de los colaboradores. Hemos dicho que el colaborador es aquel que es el personal de la clínica. Normalmente se suele dar de alta colaborador aquel que puede ser asignado en una entrada médica. Por lo tanto, por ejemplo, en caso de que hubiese una figura de contable en el programa, no necesitaría darse de alta como colaborador, sí como usuario para acceder, pero no como colaborador. Colaborador se consideran aquellos los odontólogos o el personal de la clínica en sí que tiene que figurar como colaboradora de un tratamiento, ya sea hecho parcial o directamente como responsable del mismo tratamiento sobre un paciente. Para dar de alta a un colaborador es bastante sencillo, solo deberemos pulsar sobre nuevo, se nos habilitarán, esto es la lista para buscar, estos son las casillas para buscar y esto es de consulta. Cada vez que pulsamos nuevo se habilitan estas casillas de aquí que son las de escritura. Si yo cancelase podría habilitar de nuevo ver los que ya tengo generados o buscar entre los que ya tengo generados. Y si quiero escribir sobre ellos, es pulsar nuevo aquí abajo y empezar a introducir. El código recomiendo que sea algo corto, fácil de recordar. Nosotros siempre utilizamos números, pero bien podría ser, por ejemplo, primera letra del nombre y primera letra de cada apellido. De tal manera que cuando vayamos en un futuro a generar un tratamiento, nos acordaremos de cuál es el código de esta persona, no tendremos que buscarlo en la lista, sino que iremos mucho más rápidos a la hora de poner sobre el código. Alias, apellido, nombre, etcétera. El número colegiado está bien tenerlo aquí. Te sirve como agenda de cara a que si lo necesitas en algún momento, tiene que figurar en algún documento, siempre puedes ir a la gestión de colaborador para mirarlo sin tener que consultar a la persona. Una vez tenemos el colaborador, todos los datos rellenados, podríamos poner por ejemplo ASD, el nombre, Andes, nombre de José otra vez, y el colegiado. Todos los datos que pongamos extra, mejor. No son obligatorios. Obligatorios solo es código, alias y apellido. El resto es opcional. Cuanta más información tengamos, evidentemente mejor. Aquí podemos guardar el domicilio. En un momento dado, si necesitamos saber o conocer el teléfono de esta persona para comunicarle algo, si el teléfono lo tenemos aquí, nos sirve también como agenda. Una vez tengo dado de altas todos los colaboradores cuantos necesite, pasaríamos al siguiente paso. El emisor.
Estos tres pasos no tienen que seguir un orden estricto, pueden ir uno independientemente del otro, podéis variar el orden si queréis, o incluso si ya tenéis un emisor puesto, no ser necesario el hecho de tener que generarlo. Vamos a ir a Sistema, Gestión de emisores. Perdón, he ido muy rápido. En Sistema, Gestión de emisores. El emisor, por norma, solo se suele crear la primera vez, dado que son los datos de la clínica como empresa, digamos. Pero sí que es cierto que en caso de que el colaborador trabaje de forma como autónomo que colabora con la clínica, sí que se deberá dar de alta en este apartado, dado que el emisor es el que figura en los documentos administrativos como son las facturas y los recibos. Para dar un emisor de alta, basta con pulsar Nuevo. Estableceremos un nombre para el emisor, CIF, domicilio. Lo que se ponga aquí en domicilio, esto es muy importante, dado que lo que se introduzca en este apartado, en dirección sobre todo, es lo que figurará en todos los documentos administrativos y presupuestos, y como bien sabréis, es necesario que esto esté completo, si no la factura como tal no tendrá validez. Una factura se compone tanto de la dirección del que la emite como el que la recibe. Sin una de estas dos, esta factura no sería válida. Por eso es importante introducir el domicilio. En un primer momento no tiene por qué ser obligatorio, es decir, si estamos dando los primeros pasos a la hora de empezar con el programa, o vamos a dar de alta un colaborador nuevo que cumple la función de autónomo dentro de la clínica, no tenemos por qué completarlo todo ya, sino que podemos darlo de alta, ir haciendo las demás configuraciones y antes de empezar a ejercer sí que rellenarlo. En caso de que se empezara a ejercer sin rellenar esto, siempre se podría poner después y todas las facturas aparecerían con esta información, pero según lo comentado antes, una factura sin estos datos no tendría validez. Por lo tanto, es recomendable hacerlo de una primera vez para dejarlo todo listo. Una vez tenemos el emisor generado, tenemos dos de los tres puntos necesarios por tal de empezar a trabajar con el programa. Salimos de aquí, vamos de nuevo a Sistema, a este apartado aquí pone Gestión de compañías, entre paréntesis, mutuas, /tarifa, /tratamientos. La primera opción contiene un asistente, el cual nos va a permitir entrar todos los que están aquí abajo sin necesidad de salir de la misma ventana. En esta ventana encontramos que hay varias secciones. 1, la gestión de compañías, 2, la gestión de tarifas, 3, gestión de precios y 4, gestión de tratamientos. Son varias áreas distintas las cuales tienen correlatividad entre sí. ¿Cómo afecta esto? Os explico. Primero de todo tenemos un nivel aquí arriba que es la gestión de compañías. Esto afecta directamente a tarifa. Estas dos son las únicas que van unidas o que hay una por encima y otra por debajo. Tú puedes, por ejemplo, tal como pone el dibujo aquí, puedes generar una compañía que se llame clínica y a la compañía clínica asignarle X tarifas, en este caso hay 2. También podrías gestionar una compañía que fuera el nombre de una aseguradora y a esta ponerle tantos nombres o sea, tantas tarifas como tuviera. La pregunta, si yo no trabajo con mutuas en mi clínica, ¿esto me sirve? Sí. Dado que tú, aunque seas una clínica privada, que tengas tu propia tarifa, podrías generar varias tarifas. Una, por ejemplo, fuese familiares y amigos, un descuento. Otra, en caso de ofrecer una especie de cobertura privada de la clínica con descuentos o cualquier cosa, serían varias tarifas pertenecientes a la misma clínica. Esto no tiene por qué estar solo pensado para el tema de por si hay más aseguradoras o si trabajan con aseguradoras. Para una clínica privada sirve también. Una vez tenemos las tarifas generadas, podemos ir a la gestión de tratamientos. La gestión de tratamientos podemos hacerla antes. Simplemente necesitamos que estas dos y esta estén generadas para ir a la cuarta, que son los precios. Los precios dependen de una gestión de tarifas y una gestión de tratamientos vinculada. En la gestión de tratamientos podría ser, por poner un símil, es el catálogo de productos que nosotros como negocio ofrecemos. Es decir, todos los tratamientos de ortodoncia, los estéticos, etcétera.
Ahora vamos a ir uno a uno para que veáis cómo se confecciona cada una de las fases y cómo se relacionan entre sí para dar paso al precio. Voy a empezar por la gestión de compañías, aunque podría empezar por tratamientos, pero voy a empezar por compañías, ya que están aquí más arriba. Aquí en la gestión de compañías podemos dar de alta, como os comentaba, compañías o bien de aseguradoras, o bien yo puedo dar de alta aquí mi clínica privada. Aquí, por ejemplo, tenemos clínica dental privado. Voy a reutilizar esta clínica dental privado para asignarle una tarifa aquí para que veáis que esto no está reñido con usarlo en un ámbito 100% privado. En caso de que quisiera añadir una nueva, debería pulsar sobre nuevo, añadir una descripción, una razón social, un CIF, etcétera. Y con esto, una vez rellenado esto, pulsando guardar, sería suficiente. Estos tres datos, descripción, razón social y CIF, es el mínimo para poder continuar. Una vez he dado ya la compañía, ¿no? Aquí podría, por ejemplo, podría poner prueba 1 y guardar, por ejemplo. Ah, mira, y dirección también, es obligatorio. Con esto tendría mi compañía. Una vez creada la compañía, saldríamos aquí y iríamos a la gestión de tarifas. Entonces, en la gestión de tarifas, evidentemente voy a tener mucha más información, dado que en una compañía pueden haber las tarifas que haga falta. 100, 200, 1, 2, 4, las que sean. En este caso, voy a pulsar añadir. Voy a crear una tarifa de prueba. Voy a ponerle código PR para que sea más sencillo de acordar. Tarifa de prueba. Perfecto. Y aquí cuando pone mutua, esta etiqueta de mutua hace referencia a la compañía. Si os fijáis aquí en el asistente pone de compañías, entre paréntesis, mutuas. Es una etiqueta simplemente. Realmente no funciona como mutua hasta que le indicamos que el precio no es privado, sino que es de mutua. Digamos que las compañías no tienen, o tarifas dadas de alta no tienen definición hasta que llegamos al paso del precio. Voy a decirle que se otorga a la compañía prueba que acabamos de generar. En caso de que quisiera copiar una tarifa ya existente, le daría una tarifa de origen. Si yo seleccionase aquí una tarifa de origen, me copiaría absolutamente todo, tanto las relaciones que tiene como el precio, etcétera. Como ahora me interesa hacer una de cero para que veáis cómo funciona, voy a crearla vacía, sin más. Voy a ponerle aceptar y no vamos a introducir ningún dato más. Vale, ahora ya tendríamos generada nuestra tarifa de prueba perteneciente a la mutua / compañía prueba. Yo podría incluso indicarle ver solo las pertenecientes a la mutua prueba y vería cómo sale esta de aquí. En caso de que le diese a Deslas, veríamos X tarifas asociadas, vinculadas a la misma mutua, a Deslas. En caso de solo tener una compañía, no nos haría falta, evidentemente, filtrar. De cara a ya tener muchas tarifas o varias compañías, pues sí que es necesario. Pero por el momento, si solo vais a usar una compañía, no sería necesario. Y con esto, una vez ya tenemos la compañía y la tarifa puesta, vamos a ir al tercer apartado, que son los tratamientos. Vamos a cerrar aquí y abrimos gestión de tratamientos aquí abajo. Una vez accedemos a la gestión de tratamientos, veríamos algo similar a esto. Si empezásemos el GESDEN nuevo, nos encontraríamos que todo esto estaría en blanco. Esto que hay aquí es el catálogo de productos que yo vendo. En este caso son todos los tratamientos de odontología y estéticos que tenemos dados de alta como base de datos de prueba. Donde, por ejemplo, ya hay una primera visita, apicectomías, coronas, exodoncias, estudios de ortodoncia, puentes, etcétera. ¿Cómo podría crear yo este catálogo? ¿Cómo se confecciona? Pulsaría sobre añadir y me aparecen una serie de casillas a rellenar. La primera casilla que vemos es el código de acto. Yo os recomiendo que penséis esto antes de introducirlo. En caso de que vayáis a introducirlos de nuevo, aprovechad y antes de empezar a generar tratamientos según os vienen, sería pensar en la idea de cómo poder hacerlo. Por ejemplo, yo podría hacer una numeración de tres números
en el cual el uno fue el primer número fuese la familia, en el segundo otra cosa, otro tipo, y en el tercer número, pues si es complejo, simple, etcétera. De tal manera que poder hacer unos códigos que fueran sencillos de recordar y sobre todo cortos. ¿Por qué se recomienda esto? Porque luego en el historial vamos a ver que si introducimos el código directamente no tenemos que buscar el tratamiento y ganamos bastante tiempo a la hora de introducirlo. Hay varias formas de introducir los actos en un historial, pero ya de cara a no usar el odontograma, que es la forma más rápida, lo siguiente más rápido sería recordando el acto. Si no, también sería cuestión de utilizar letras. Por ejemplo, para la obturación no falla. Si ponemos OBT ya lo entendemos, pero claro, de obturaciones hay varias. Igual poner obturación de 1 a 2 o 3 en función al tipo podría ayudarnos a lo que es recordar. Y después de haber puesto 50 obturaciones, seguro que nos acordamos de todos los tipos, los números y a cuál pertenece cada uno. Grupo médico, el grupo médico ya viene dado. Se pueden añadir, pero ya vienen dados. El grupo médico es una forma de catalogar. Luego cuando vayamos a sacar listados de producción y demás, o de seguimiento de pacientes, etcétera, podremos ver cuántos actos se han dado en historiales de pacientes en base al grupo. El tipo de acto no se puede añadir ni quitar de los que hay en la lista. Los tipos de acto que aparecen aquí hacen referencia a las herramientas que están dadas de alta o sea, que están las herramientas de introducir tratamientos que están en el odontograma. Cuando vayamos al historial veremos cómo afecta esta catalogación. Es muy importante que esta catalogación se haga correctamente, porque nos ayudará también a ganar tiempo a la hora de introducir los tratamientos directamente en el historial desde el odontograma. Veremos que hay varias formas de introducir los tratamientos y esto es muy importante para una de ellas. En este caso vamos a poner si es una obturación. Vamos a poner obturaciones. Y aquí vendría siendo la descripción médica. Vamos a poner ejemplo, obturación, prueba. Obturación, prueba. El estado no es necesario rellenarlo. Tipo de actuación. Esto es muy importante. Os estoy comentando los datos mínimos, los obligatorios, por tal de poder confeccionar un tratamiento. Luego veremos que el desglosable en fases, por ejemplo, es opcional. Vamos a ir a los obligatorios. El siguiente obligatorio sería el tipo de actuación. Esta configuración también es muy importante porque nos va a determinar cómo va a entender GESDEN a la hora de cobrar este tratamiento. Por ejemplo, un acto por diente sería una obturación, dado que la acción que haces en el diente, esto tendría un coste, por ejemplo, de 50 euros. Entonces, en el caso de hacer 2 dientes, se cobrarían 100. El tratamiento genérico o acto por tratamiento vendrían dado a los tratamientos que son como, por ejemplo, unas higienes. Las higienes no cobras 2,85 por diente limpiado, por diente limpiado, sino que lo que haces es al acto colocar el importe total, independientemente de cuántas piezas tenga el paciente, de cuántas piezas toques, etcétera. Esta sería la distinción. Acto por diente, obturación, y acto por tratamiento, la higiene, por ejemplo. En este caso, como la obturación la cobramos por pieza, pondremos acto por diente. De esta manera, cuando le pongamos varias piezas a la entrada médica en el historial, multiplicará el precio por las piezas, en vez de indicarnos por tratamiento global. Si yo lo configurase como acto por tratamiento y le indicara 5 piezas, me seguiría dando 50 euros. En cambio, si lo pongo por diente a 50 euros y le pongo que lo hemos realizado en 5 piezas, dará un total de 250. Hace la multiplicación él solo. El siguiente apartado sería la especialidad que hay aquí. Evidentemente esto siempre va a ser estomatología. Los datos aparte que necesitamos poner para poder continuar, los que no son obligatorios, sería por ejemplo este desglosable en fases. Hay tratamientos que entendemos que son desglosables en fases, como por ejemplo puede ser una endodoncia. Primero hay que hacer la apertura, hay que curar esto y luego hay que sellarlo. Entonces, el caso de poner desglosable por fases lo que nos permitiría es poner, por ejemplo, el importe a facturar de un 50% en la primera fase y el otro 50% en la segunda fase. El tratamiento guía está en desuso, es heredado de GESDEN EVO, pero actualmente no hay ningún listado ni nada que haga efectivo al tratamiento guía. Y con garantía y puede generar trabajos de prótesis, va unido. En caso de poder generar un trabajo de prótesis y estar esto marcado,
desde haciendo clic derecho desde el historial nos enviaría directamente al apartado de envíos a protésicos con la orden para realizar. Esto que hemos visto, que estamos viendo ahora, que voy a aceptar, es un tratamiento. Evidentemente, un catálogo de productos, una gestión de tratamientos, una clínica se compone pues de 150, 200, 300 tratamientos en base a cuál sean los servicios que ofrezca la clínica. Entonces, esta operación que hemos hecho se tendría que repetir por cada uno de los tratamientos hasta que esté todo bien confeccionado. Yo os recomiendo que invirtáis tiempo, el tiempo que sea necesario aquí, ya sea de cara a hacer uno nuevo o a sanear el actual, debido a que si esto está bien configurado y está todo en su sitio, de cara al día a día, al colocar todos, al llevar digamos, el historial del paciente, y sobre todo a la hora de introducirlo, saber que hay que cobrar, saber que está pendiente, etcétera, es de gran ayuda. Realmente se invierte más tiempo, como aquel que dice, en si esto está mal colocado o está mal configurado y la persona que está en recepción tiene que consultar, tiene que mirar, tiene que comparar, tiene que consultar algún tipo de listado externo, un Excel, etcétera. Eso conlleva más tiempo que todas las horas que se puedan invertir aquí. Una vez esto está listo y perfecto y todo bien catalogado, la inserción de tratamientos en el historial requieren de muy poca interacción humana, como aquel que dice, en el sentido de que el precio sale en su sitio, está catalogado de la manera correcta, está todo en su sitio, las herramientas desde las cuales son seleccionables son las adecuadas y es todo se hace todo bastante intuitivo. En cambio, en caso de que no esté correctamente configurado, como por ejemplo podría ser que esta extracción que tenemos aquí esté en bracket, si queremos ir a buscar este tratamiento en la herramienta de las extracciones, no lo vamos a encontrar. Y si eso está en otro grupo médico que no pertenece al suyo correspondiente, nos va a desvirtuar los números de los informes que obtengamos. Por lo tanto, recomiendo que aquí invirtáis bastante tiempo, o mejor dicho, el tiempo que sea necesario. Una vez tengo este de aquí, el OBT que hemos generado, podemos hacer dos cosas. Ahora hay que hacer la vinculación entre tratamiento que hemos creado junto con la tarifa. Si vinculamos estos dos, que son en este caso el verde y el azul, obtenemos como resultado lo que está en el centro, que son los precios. No sé si habéis tratado con la versión anterior, con la versión Evo, antes de ser G5, el precio iba directamente sobre el tratamiento. Esto te obligaba a que si tenías 5 tarifas, tener 5 veces tu catálogo, cada uno con el precio distinto. En cambio, la distinción que se hizo en G5 fue en pro de mejorar esto. Yo tengo un catálogo único, solo tengo que mantener este. Si esta facturación la tuviera vinculada en 5 tarifas, si yo cambio algo de aquí, se actualizaría en las 5 directamente. No tendría que hacerlo 5 veces, una por cada tarifa que tuviese. Pero para poder darle el precio, necesitamos decirle con qué tarifa está disponible este tratamiento. Podemos hacerlo desde aquí, desde opciones, gestión de tarifas, y podemos indicarle que queremos asociarlo a la tarifa cualquiera de la que tengamos aquí. O bien podemos decirle asociar múltiple y marcarle que este tratamiento va a todos. Esto sería por una parte. La otra parte, podríamos ir a tarifas, seleccionar nuestra tarifa que estaba en la mutua prueba, aquí, desde opciones, en gestión de tratamientos, indicarle que queremos asociar múltiple. En la ventana de tratamientos veíamos tarifas y en la ventana de tarifas vemos tratamientos. ¿Qué nos permite? Pues pulsar sobre todos, seleccionar, y con esto acabamos de vincular todo el catálogo íntegro a esta tarifa. En caso de que veamos que un tratamiento, por ejemplo, no tiene que estar cubierto por esta tarifa o no queremos que esta aparezca, pues podemos desasociar el que queramos, siempre y cuando no tengan nada que lo vincule a ello. Si no, lo que podemos hacer es inactivar esta vinculación. Si un tratamiento ya está dado de alta en un paciente, evidentemente esto no se puede deshacer, tiene que quedar constancia. Por eso se desvincula o inactiva. Ahora que ya tengo en la tarifa de prueba todos los tratamientos, esto da lugar al último paso, al cuarto paso, que es la gestión de precios. Vale, voy a seleccionar la tarifa correspondiente. Vale, me encuentro que todos estos tratamientos son los que yo tengo en el catálogo, que son los que acabo de introducir. Entonces, aquí tengo
un precio privado y un precio mutua. ¿Qué significa esto? ¿O qué uso tiene? ¿O para qué sirve cada uno? ¿O en qué situación tendríamos que colocar cada uno? Muy sencillo. Existe una pregunta para saber dónde colocar el número. La pregunta es, ¿paga el paciente? Si la respuesta es sí, el precio es privado. Si la respuesta es no, el precio es de mutua. En caso de que os lo pague una sociedad, el tratamiento se considera de mutua. Entonces, a la hora de hacer el documento administrativo, etcétera, los datos no saldrían los del paciente, sino que saldrían los de la compañía aseguradora del paciente. Normalmente en clínica, la tarifa privada siempre va todo en privado, pero esto no significa que una tarifa tenga que ser solo toda privada, sino que puede ser mixta. Simplemente puede que por la cobertura que tiene el paciente, el precio sea privado o directamente que el tratamiento no esté cubierto o que tenga un descuento. Entonces incluso podría ser parcial. Si a la pregunta ¿paga el paciente? La respuesta es sí y no. Igual lo que debemos hacer es colocar privado y mutua. Entonces a nosotros como clínica nos reportaría 10 paciente, 10 la sociedad. Por ejemplo, este sería uno de los tres casos. El otro caso es solo privado o el otro caso es solo mutua. Una vez tengo todos los precios establecidos, esto nos dará lugar a que cuando yo introduzca el tratamiento en el historial, esta información se rellene de manera automática. No tendré que pensar, no tendré que indicar, no tendré que mirar ningún baremo. Simplemente coloco la pieza, elijo el tratamiento y el programa hace el resto. En caso de que haya habido cambios en los precios, se genera un histórico. Entonces podremos ver qué ha ocurrido, si alguien ha manipulado esto, etcétera. Dado que es muy importante, esto tiene que estar todo en su sitio, se habilitó este histórico para que si se había hecho realmente algún cambio, pues lo pudierais comprobar. Entonces aquí sería cuestión de ir tratamiento por tratamiento, otorgando valores. Podemos ir desplazándonos con las flechas por tal de poner, en caso de querer ir al de mutua, cambiaríamos al de mutua y ya está. Si un tratamiento es gratuito, 0. No puede estar vacío, siempre tiene que haber un número. Aquí hay una serie de botones que os ayudarán. Aquí pone incrementar o establecer precios seleccionados. Yo, por ejemplo, con cambio de año, podría hacer un todos, hacer un incremento sobre el precio privado, hacer un incremento del 10%, por ejemplo. Y cuando esto ha terminado de efectuar su cambio, nos enseñaría una vista preliminar del resultado. A partir de ahí podemos aplicarlo o cancelar el resultado en caso de que por el motivo que sea no nos guste o queramos lo que es pulir los decimales. Por ejemplo, aquí en estos casos donde habíamos colocado importes, pues lo ha subido. Si yo quisiera dejar el número redondo, pues podría ir pasándome uno por uno y cuando quisiera aplicar cambios y aceptar. De esta manera tendríamos hecho el incremento sin tener que haber ido uno por uno. También podríamos establecer, por ejemplo, yo podría decirle que estos de aquí, estos que selecciono ahora, vamos a coger varios de aquí abajo, voy a establecer, le indico precio privado, acción establecer, le doy el valor y estos automáticamente pasan a tener valor 145. Estas son las herramientas que nos da el programa, digamos, para hacer modificaciones de manera masiva, cuando se trate o bien de introducir una tarifa nueva o de hacer un análisis o una modificación en caso de cambio de año, subida de tarifas, etcétera. Con esto listo, nos quedaría aceptar y con esto ya podremos empezar a trabajar con el programa. Ya tenemos los 3 puntos clave configurados, que eran los colaboradores, los emisores y los tratamientos y las tarifas. Con esto ya damos paso a generar las agendas y con las agendas generadas podremos empezar a dar de altas pacientes y a recibirlos. Vamos a la agenda, salimos de aquí, me dirijo a la agenda. En la agenda, para generar un usuario nuevo, debemos dirigirnos aquí a configurar usuario,
El usuario generado es lo que va a aparecer en la vista. Los usuarios bien pueden ser personas o pueden ser ubicaciones, como por ejemplo los boxes. Esto va a cuestión de formas de organizarse. No hay una mejor ni una peor. Hay gente que prefiere, o hay clínicas mejor dicho, que prefieren ver la ocupación de un box, y hay otras clínicas que se organizan con la ocupación de la persona, independientemente de sobre qué box vaya a... en qué box vaya a realizar el tratamiento. Para dar de alta a un usuario nos tenemos que dirigir, configurar, usuario, pulsar nuevo e introducir los datos correspondientes. Nombre, abreviación, las fracciones en hora es en cuántos renglones va a partir una hora. Si ponemos 4, que suele ser lo habitual, nos van a aparecer 4 franjas por hora, que será de un intervalo de 15 minutos. Un calendario que tenemos que generar previamente por tal de otorgar la hora de inicio y de fin. El calendario se genera desde aquí. Desde configurar también, justo encima de usuarios, nos encontramos calendario. Es recomendable que cada persona o cada ubicación tenga su propio calendario, dado que si hay que hacer alguna modificación puntual, por ejemplo, un festivo, un día de vacaciones, un día que por lo que sea la persona o el box no están disponibles, se pueda cerrar sobre esta. Esos cambios van sobre el calendario, no sobre el usuario. Eso implica que si solo tenemos un calendario para 5 usuarios, a la que hiciésemos el cambio en ese calendario por algún motivo, afectaría a los 5. Y eso no suele ser la mejor forma de proceder, o lo que reflejaría la realidad de cara al día a día de la clínica. En cambio, si ponemos cada uno su calendario, esto haría que cuando tuviera, por ejemplo, pues un día que no estuviera disponible o que no fuese a la clínica, no implicaría que el resto de calendarios se vieran afectados. Para generar un calendario nos dirigimos, voy a volver a mostrar, configurar calendario nuevo. Aquí nos otorga una descripción. La descripción del calendario es para saber a quién le pertenece o sobre qué usuarios tenemos que ponerlo. Se suele etiquetar con el nombre de la persona a la cual va dirigido, dado que se dan de alta horarios de personas en caso de ser para doctores. Si fueran ubicaciones, pues tendríamos que crear el mismo calendario pues todas X veces por ubicación para tener claro cuál va, y luego cuando queramos efectuar festivos, saber hacia quién va dirigido o a quién pertenece, o a qué usuario vamos, digamos, a modificar. Vale, de cara a poner los días y las horas, es cuestión de pulsar sobre insertar, poner hora de inicio, por ejemplo 0900, hora de fin 1400, y en caso de que hacer partido, pues pulsaríamos insertar otra vez, haríamos desde las 17 y hora de fin a las 20 horas. Así tendríamos que ir día por día, y cuando lo tuviéramos finalizado pulsaríamos sobre aceptar. De esta manera, cuando tuviéramos ya el calendario generado, podríamos, sobre el usuario que comentaba antes, este sería uno de ejemplo donde ya tiene, hemos puesto nombre, abreviación, fracciones hora, el calendario perteneciente, los tratamientos que se pueden incluir. Estos no tienen conexión con los tratamientos que acabamos de ver ahora. Los tratamientos que figuran aquí van más por el grupo que por el tratamiento en sí. Si os fijáis, aquí primera visita, epicectomía, exodoncia, no están los 10-15 tipos de obturación que podamos tener dados de alta, sino que está solo el grupo, como aquel que dice, de tal manera que cuando se cite por este motivo, luego ya sobre su historial vemos exactamente qué tipo de obturación hay que hacer. Digamos que es orientativa. Esto nos daría paso al libro de diario, el semanal, en base a cómo queramos ver. Cómo poner citas, etcétera, esto lo veremos al final. Ahora que ya tenemos esto aquí introducido, vamos a empezar con el circuito de paciente. Cerramos aquí. Para introducir un alta de paciente, hay dos formas de introducirlo. O bien desde la ventana del buscador, o bien desde ya un paciente, cuando ya tengamos un paciente abierto, podemos introducir otro. Para generar uno tenemos que pulsar aquí donde pone nuevo y acceder a este apartado. En este apartado vemos que hay determinadas casillas que son obligatorias, como por ejemplo, en este caso que sea visible es apellido. Normalmente aquí suelen haber unas cuantas más, como es por ejemplo el DNI,
la fecha de nacimiento, etcétera. Comentaros que por configuración se puede modificar esto. Los campos obligatorios los determina la clínica. Puede que para algunos sea imprescindible poner el email, en cambio para otros no se le dé importancia y no lo tengan. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, en vez de imponer una manera, es dejaros en configuración, determinar cuáles queréis que sí, cuáles queréis que no sean obligatorios. Esto lo podéis encontrar en la pestaña de filiación de la configuración del programa. Vamos a poner, por ejemplo, aquí nombre, vamos a poner prueba 1, prueba 1. Seleccionamos una tarifa que queremos que tenga, vamos a ponerle la que hemos generado. Voy a probar a ver si me deja aceptar. Si el botón se ilumina, significa que ya hemos cumplido con los mínimos por tal de crear el paciente. En caso de que hubiera algún campo obligatorio que no hemos rellenado, sería cuestión de ir rellenándolos hasta que este botón se ilumine. Si no se ilumina, significa que no están todos los que debemos introducir. Por ejemplo, yo ahora elimino apellidos, es que el botón está como inactivo, no puedo hacer clic sobre él. En cambio, pongo una sola letra sobre apellidos y ya detecta que tiene el mínimo que le he establecido por tal de dar de alta. Una vez puesto, ya podría aceptar y con esto me generaría el paciente. Me indica que este NIF está repetido, no pasa nada. Ya lo tenemos aquí listo. Vale. Para dar de alta a otro paciente, podríamos pulsar directamente sobre el botón añadir y aquí nos encontramos el mismo formulario, donde podemos ir dando de alta los datos del paciente. Podemos introducir las mismas casillas que antes, nombre, apellidos, DNI, etcétera. Vale. En este apartado que tenemos aquí delante, la sección es la afiliación del paciente. En la afiliación del paciente encontraremos más, aparte de que hay más casillas de las que se figuran en el formulario de inicio, en el cual podemos, por ejemplo, acabar de completar pues referidor, etcétera, por aquí abajo, los comodines. Tenemos otras secciones del paciente, como son datos de facturación, que nos van a indicar, vamos a ver reflejado aquí, si este paciente tiene algún cliente asociado. El caso sería, por ejemplo, si el paciente es menor, aquí como cliente asociado tendría que estar padre, madre o tutor legal de cara a poner todas las facturas o documentos del paciente por los tratamientos realizados a nombre de estas personas. Sabéis que no se puede hacer una factura a un menor, por esto es necesaria una gestión de clientes aquí en datos de facturación. O bien también tenemos el apartado de tarifas. En caso de querer asociar múltiples tarifas al paciente, este sería el lugar donde ponerlas. ¿Cómo podemos añadir alguna nueva? Pulsando sobre añadir, tenemos el formulario de antes sobre el cual yo puedo desplegar, elegir una tarifa y aceptar, por ejemplo. En el caso de los clientes, también podría añadir, me indica si es uno existente o un nuevo cliente. En caso de que el paciente representante del menor ya estuviese dado de alta, podría buscarlo. En caso de que fuese nuevo, sería cuestión de introducir los datos que aparecen aquí. Nombre, apellido, identificación, nacimiento, dirección, etcétera. Aquí también vemos si se han generado algún consentimiento informado al paciente, documentos adjuntos y documentos firmados a través del Clinipad. Es un módulo que utilizamos de cara, cuya funcionalidad es dejar utilizar el papel y llevarlo todo por aquí dentro. En caso de que tuviera algún documento firmado digitalmente, pues aparecería aquí. Esto en cuanto a la configuración, al alta de paciente. Una vez ya tenemos el paciente introducido, en este caso es prueba 1, podemos, pues, si hemos estado trabajando, empezamos por ejemplo, volvemos a abrir el programa, podemos buscarlo. O bien pulsando este botón, o bien pulsando el F5. Este botón es el más usado de todos del programa, es el que se aprieta cientos de veces al día. Entonces si queréis ahorraros tener que hacer siempre clic aquí, con el botón F5 se levanta la misma ventana. Aquí donde pone paciente es el renglón que tenemos para realizar la búsqueda, que esto nos va a permitir hacer la selección de paciente que acabamos de generar. Comentaros que el formato es apellido 1, apellido 2, nombre. Si empezáis a escribir el nombre, no os va a aparecer nada.
dado que no habrá ningún nombre coincidente con el apellido que le habéis solicitado al programa. Por ejemplo, yo antes lo he puesto prueba 1, que evidentemente tiene nombre y apellido el mismo, pues sé que va a aparecer, pero este no se va a dar un caso real. En caso, por ejemplo, vamos a ver todos los pacientes que hay. Por ejemplo, Palau Ferreiro, Ángel. Yo podría también utilizar el porcentaje como incógnita y empezar a escribir el nombre. Siempre hay que respetar, en caso de no saber los apellidos, hay que poner el símbolo de la incógnita. Al poner 2 ya me está buscando directamente por el tercer ítem, que es nombre. Pero si buscara sobre Ángel no debería salir nada. En cambio, al ponerle esto sí que sale. De tal manera que si ahora pongo Carrasco Maestre, va a salir Ángel. O incluso también podría hacer así, incógnita, y de indicarle Ángel. Para seleccionar la prueba que habíamos visto, ponemos prueba y aquí nos aparece. Podemos utilizar otros criterios de búsqueda. Aquí donde pone más, podemos ver dirección, población, teléfono, etcétera. Podríamos buscarlo por cualquiera de estos. Evidentemente el más inequívoco es en personal, bueno, en referencia, poner el NIF. Entonces aquí ya sabemos si queremos comprobar si un paciente ha estado de alta o no, lo más claro es ir al NIF. Vale, una vez tenemos el paciente, lo seleccionamos, hago doble clic y accedemos a él. Y aquí aparecemos automáticamente donde estábamos antes. Con el paciente ya seleccionado, lo que vamos a hacer es ir directamente al historial, ¿no? En el caso de que el paciente ha entrado por la puerta, ya le hemos filiado, tenemos todos sus datos, entendemos que hemos puesto toda la dirección, población, código postal, todo. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner todo rápido. Prueba, vamos a poner el código postal de aquí. Pulso la lupa, me autocompleta todos los datos, etcétera. Acepto y ya estaríamos listos. Por una fecha de nacimiento. Hay control de edad para emitir documentos administrativos, por lo tanto es importante poner la fecha de nacimiento. Esto nos da automáticamente los años y si es menor no nos dejaría continuar. Una vez tengo todos los datos ya afiliados, podemos ir al historial y ver qué opciones tenemos ahí. Vamos al historial. Ahora estábamos aquí en la afiliación, vamos a dirigirnos al historial. Aquí es donde se desarrolla gran parte de lo que es la gestión del paciente, dado que aquí vemos los tratamientos que le hemos introducido. También desde aquí se generan los documentos administrativos, aquí vemos su saldo, prácticamente toda la información relevante del paciente está en este apartado. Voy a describiros qué información se almacena en cada una de las ventanas que hay aquí, por tal de poder comprenderlas al máximo y obtener todo lo posible de la información que hemos introducido previamente. Esta sección de aquí, esta parte que os estoy encuadrando, es lo que nosotros llamamos el odontograma. Desde aquí vamos a poder insertar por herramientas. Si hago doble clic, entro en el modo edición, lo que me permite introducir los tratamientos directamente con las herramientas. Esta ventana de aquí es la de alertas y saldos. En alertas voy, por ejemplo, a poder introducir, en caso de que necesite poner algo específico aquí, que no quiera que salga reflejado. Por ejemplo, si el paciente me pide una impresión de su historia, podría poner, por ejemplo, aquí un detalle como podría ser paciente conflictivo o tener en cuenta X cosa. Podríamos hacer clic, pausa, clic y poder escribir, por ejemplo, alerta de ejemplo. Aquí también vamos a ver su mutua, si en caso de tener alguna mutua, el saldo y información básica del paciente, cuando nos indica la edad, número de visitas, número de actos, presupuesto, si tiene recaudos o no, etcétera. Y su referidor de origen. También es configurable, esto de aquí se puede elegir desde la configuración si se quieren mostrar más datos. Prácticamente se puede mostrar la afiliación entera, pero aquí lo que importa es tener algo escueto, que no ocupe mucho sitio, que nos permita ver rápidamente la información que precisamos en este momento del paciente. Por ejemplo, aquí la dirección no me interesa. Me interesan cosas que puedan tener relación o que me afecten para su historial. Esta ventana de aquí abajo
que es la más larga, a la que dedicamos más espacio. Desde aquí veremos los tratamientos que tiene introducidos el paciente, así como sus debes, sus pagas, el número de factura, el número de recibo, y desde donde haremos todas las operaciones que nos aparecen aquí abajo, ¿no? Pues facturar, cobrar, generar un anticipo o las anulaciones o abonos en caso de necesitarlos. Una vez dicho esto, ya conocemos las áreas del historial. Vamos a pasar a cómo se introducirían tratamientos, cómo se facturarían, qué opciones tenemos para cobrarlos, etcétera. Vale, como os comentaba antes, en el apartado de los tratamientos hay varias formas de introducir una entrada médica. Si tenemos bien configurado, como hemos puesto antes, podemos introducirlo directamente desde el odontograma. Esto es muy útil para, por ejemplo, el odontólogo que tiene que hacer una primera visita, tiene que hacer unos primeros diagnósticos. Se puede maximizar esto y mediante las herramientas ir colocando todo lo que sea necesario, o en caso de que el odontólogo o odontóloga sea ayudado por un auxiliar o un auxiliar, también le permiten ir al odontólogo rápido, y a la persona que está ahí tomando nota introducirlo a través de las herramientas. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que tenemos que tener claro es el estado del mismo. Si os fijáis, aquí abajo hay 4 estados, de los cuales el cancelado es un estado automático que se pone automáticamente cuando se cancela una entrada, por lo tanto yo no puedo otorgarlo como tal, pero tiene que estar ahí puesto que tiene que ser visible. El primer estado que nos aparece aquí, que es el marcado en verde, es previo. El previo es como nos viene el paciente a la clínica. Es decir, si ha recibido anteriormente tratamientos de odontología, lo que podemos hacer, por ejemplo, es una valoración inicial de cómo nos viene este paciente a la clínica. Por ejemplo, puedo elegir la herramienta de la exodoncia para saber cuál es o cuál hace referencia a cada cosa. Si dejáis el ratón por encima un segundo, nos indica un cartel cuál es su función. En este caso he cogido la exodoncia y puedo indicarle que este paciente ha venido sin estas piezas, por ejemplo. Vino con una obturación aquí. Vamos a poner este también. Estos que acabo de introducir, si os fijáis, aparecen aquí en verde. No representan ningún tipo de información económica, ni adeudos, ni nada. No contabilizan absolutamente nada. Simplemente para tenerlos como histórico. En todos los listados económicos, los previos están descartados, dado que es simplemente información para saber cómo vino. Es útil saber que se le hizo, por ejemplo, que este paciente el primer día que vino a la consulta vino con una endo y una obturación en la 44, y en caso de que en la reconstrucción puesta a la 44 se le caiga y os la intente reclamar, vosotros tenéis aquí un histórico de cómo vino. De la otra manera, cualquier cosa que se haya hecho pueda indicaros que se ha hecho en la clínica, no tendréis forma de demostrar lo contrario. En cambio, esto es una buena forma para saber cómo vino el paciente, aparte también para tener una situación real de la boca en el odontograma. También es útil como histórico previo a la llegada del paciente a la clínica. El previsto es el tratamiento que se considera que ha sido diagnosticado y que se va a realizar durante las próximas sesiones. El previsto es el paso previo, evidentemente, al realizado, y en este caso se marca en rojo. En un curso normal de una visita, si el paciente pues ya ha llegado, le hemos filiado y está en el box, lo primero que hacemos es ver cómo venía a la clínica. Lo siguiente es hacer un diagnóstico de lo que le ocurre. Pues habría que hacerle, me lo invento, voy a poner aquí una serie de obturaciones. ¿Veis que me aparece esta ventana aquí? Esto es porque estoy utilizando una herramienta, la de obturaciones, y como yo he previamente configurado cosas aquí, le he puesto el tipo de acto obturación. Cuando yo selecciono la herramienta obturaciones, ahora me da a elegir los que yo he configurado previamente. Entonces, yo podría indicarle cualquiera de estas. Si os fijáis, también sale aquí el precio. Voy a poner, por ejemplo, esta de aquí. Y esto ya lo dejaría listo para cuando fuera necesario después. Voy a colocar una endodoncia. Con endodoncia me pasa exactamente lo mismo. Como ya hay endodoncias configuradas para esta herramienta, por así decirlo, me aparecen aquí el listado de tratamientos que tengo configurados y puedo decirle, pues, esta de aquí, por ejemplo. Os recuerdo de dónde hemos configurado esto. Vuelvo de nuevo a sistema, a la gestión, y con gestión de tratamientos, y las herramientas que veis ahí en el odontograma pertenecen a esta casilla, al tipo de acto. Si yo configuro bien esto,
Luego cuando vaya al odontograma e intente poner, por ejemplo, un implante, me va a dar a elegir los que yo tenga configurados como implantes. De esta manera, mirad qué fácil es introducir un implante aquí. Voy a poner la corona y lo tenemos. Me he equivocado. Aquí. Y esta sería la manera de trabajar con el odontograma. Todo lo que hemos ido poniendo se ve reflejado aquí. De hecho, también podríamos introducirlo aquí. Ahora vamos a hacer uso de los códigos que habíamos puesto antes. Puedo maximizar esto para trabajar más cómodo. Y la manera de poner el tratamiento sería pulsando sobre el botón que hay aquí arriba, añadir. Si pulso añadir, me aparece esta ventana. En esta ventana lo que voy a tener que asignar es un colaborador, evidentemente. Que los hemos dado de alta precisamente al principio. Elijo un colaborador. Podría utilizar el desplegable, ir a tarifa de prueba y elegir el que quisiera de los que hay aquí. Este sí que hemos hecho antes saturación de prueba. O bien, si escribo OBT y pulso el tabulador, automáticamente lo selecciona todo. Despliego piezas, le indico una pieza, le indico una zona a obturar y en cuanto le indico una zona a obturar, ya lo tendríamos listo para ponerlo. Creo que le he dejado como acto genérico y no me recupera el precio o no sé ni siquiera si le hemos puesto precio. De lo contrario tendría que salir aquí de manera automática. Esta sería la segunda forma de colocar el tratamiento. Recapitulando, lo he puesto bien o por odontograma o bien por la ventana de aquí abajo de los tratamientos. Imaginaos, por ejemplo, después hemos estado comentando que venía el paciente, estamos haciendo un circuito básico, ya le hemos hecho le hemos visto cómo venía la clínica, hemos hecho el diagnóstico, por ejemplo, en este caso son los previstos que tenemos aquí y hay algo como por ejemplo que es la higiene que la va a hacer se la va a hacer al momento. En vez de crearlo o introducirlo en previsto, yo podría pulsar añadir y poner invento y ponerlo ya directamente sobre realizado. Sobre realizado sí que consta ya como producción. Mira, esta exodoncia tiene el precio configurado y ya me ha aparecido aquí. Realizado ya consta como producción. El estado realizado implica, o significa mejor dicho, que el tratamiento ya está puesto en la boca del paciente. Entonces, el paciente ha contraído una deuda con nosotros y aquí vemos que tiene una deuda de 62,70 euros, el cual está pendiente el 100% de la deuda. Aquí arriba, si os fijáis, vemos el saldo privado en rojo, como nos dice que el paciente tiene un saldo a nuestro favor de 62,70, que es la parte que nos debe por haberle realizado los tratamientos. ¿Cómo podemos cobrar esto? De tres maneras. La primera manera es la directa sobre la propia entrada médica. La situación de un cobro directo puede ser el mismo día de la realización. Yo puedo indicar que el paciente me abona la totalidad del tratamiento, 62,70. Esto no nos va a dejar nunca superar ni por un céntimo el debe. Habéis hecho clic y me dice el importe pagado no puede ser superior al importe del acto. Puede ser igual o inferior, pero nunca superior. En casos de que el paciente haga un pago de un monto superior, tenemos que utilizar otra forma de pago. En el directo le puedo especificar como máximo el importe máximo. Establecemos una forma de pago y de esta manera quedaría saldado. Si os fijáis aquí abajo, el tratamiento deja de aparecer en rojo, aparece una línea aquí abajo la cual nos está indicando las fechas de los cobros. Hacernos ver que tenemos una fecha de tratamiento y también tenemos una fecha de pago. Esto no tiene por qué ser lo mismo. Entonces estas fechas las podéis consultar, las de pago aquí abajo y las de tratamiento aquí arriba. Vale, el saldo del paciente privado ha pasado a ser 0 y está en verde puesto que no es deudor. Esta sería una de las formas, en la casuística de que venga el paciente, abone el mismo día el tratamiento que se acaba de hacer y listo. Vamos a ver otras formas de hacer el pago. Por ejemplo, en el supuesto caso de que el paciente nos quiera pagar estos 62,70 y los 50 que tenemos aquí, ¿cómo podríamos efectuar esto? Pues estos 50 de cara a la próxima visita. En vez de pagarlo todo el día, imaginaos que quiere hacernos un depósito pronto pago de
de lo que se va a hacer en el futuro y también pagar lo que se ha hecho hoy en el mismo. ¿Cómo haríamos esto? Desde el botón que pone aquí anticipo o pago a cuenta. Si yo pulso este botón que hay aquí de anticipo o pago a cuenta, esto de momento no está vinculado a ningún tratamiento. Yo voy a poner un monto total, voy a poner un saldo de 150 euros. Imaginaos que el paciente me paga esto, le especifico la forma de pago. Colaborador, en este caso no es necesario, puesto que este pago es susceptible a ser vinculado a tantos colaboradores como colaboradores le hagan tratamientos al paciente. Así que de momento lo voy a dejar en blanco, que no afecta a la hora de hacer una retribución a este colaborador. Pulsamos sobre cobrar y me introduce un pago a cuenta. Perfecto. Vemos aquí que el saldo ahora es 87,30 a favor del paciente, dado que está en verde. Si estuviera en rojo es a nuestro favor. Si está en verde es a su favor. De momento seguimos viendo la exodoncia en rojo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos introducido un pago a cuenta, pero todavía al tratamiento o al pago no le hemos dicho que estos dos se vinculen. Por lo tanto, hay dos configuraciones, que esto se haga de manera automática o que se haga de manera manual. La manera automática tiene una contra, y es que el GESDEN no es inteligente. El GESDEN se basa en un criterio por tal de poder hacer esta vinculación manual, y es simplemente el más antiguo con el más antiguo. Si hay un tratamiento anterior a este, con un pago a cuenta disponible, primero saldaría el anterior y luego iría al más reciente. Esto no tiene por qué ser siempre lo más acertado. Por eso, nosotros solemos recomendar que esta operación sea manual. Y para poder liquidar esto de manera manual, tenemos que utilizar este botón que nos dice conciliar con anticipo. Para ello, debo situarme sobre el adeudo pendiente a liquidar, pulsar conciliar con anticipo y seleccionar el pago a cuenta introducido. En este caso es el número 18, lo tenemos aquí. Me voy a conciliar el total, dado que hay suficiente para liquidarlo. Al pulsar aceptar, la exodoncia ha dejado de estar en rojo. Pese a que el saldo no se ha movido, el saldo no es más que una calculadora que coge el debe y le resta el paga. Y el resultado, si es favorable, lo pone en verde y el número, y si es negativo, lo pone en rojo y el número. Pero que el saldo esté aquí en positivo no implica que este de aquí esté cobrado. Ahora sí que lo acabamos de cobrar. Por eso nos pone que la conciliación es de tipo manual. Esta sería la segunda forma. Y aún así, como nos queda depósito, podría, por ejemplo, pasar este de aquí a realizado. Y pasado a realizado, podría pulsar sobre él y decir conciliar con anticipo. Y aún así me seguiría quedando importe disponible. En el pago a cuenta veo el desglose de relaciones que tiene este pago con diferentes adeudos. Nos está indicando que al número 16, que es este de aquí la autoración, le paga 50, y al 17, que es este de aquí esa exodoncia, le está pagando 62,70. Y nos quedan 37,30 todavía disponibles para un futuro. Y aquí también lo tenemos detallado. Vamos a deshacer estas conciliaciones por tal de ver la tercera forma de cobrar un tratamiento. Perfecto, ahora que ya lo tenemos desvinculado, voy a incluso borrar el pago a cuenta. El pago a cuenta sobre todo se utiliza cuando hacen un pago previo a la prestación, o bien cuando pagan más de lo... O sea, cuando el pago es superior al debe que tienen del tratamiento, para no introducir 62,7 aquí y luego calcular la diferencia como pago a cuenta, se pondría todo como pago a cuenta y se iría vinculando con lo que viniese. La tercera forma es utilizando el botón que tenemos aquí debajo, que se titula cobrar entrada. Yo puedo pulsar sobre cobrar entrada y le indico al programa cuáles quiero cobrar. Puedo seleccionar una, puedo seleccionar dos, etcétera. En base a lo que seleccione me va a dar más a pagar o menos. Le digo una. Busco forma de pago, mutua no, colaborador si quiero o no, es diferente, y cobrar. Obtendremos una línea idéntica al pago a cuenta, con la diferencia de que no es un pago a cuenta, dado que esto va directamente vinculado a este tratamiento que es el de autoración. Y aquí, si os fijáis, donde pone tipo, pone gestión de cobros. Este pago tampoco puede ser superior al adeudo y no puede ser conciliado con otro. Por lo tanto, funciona casi como un directo, salvo que me lo separa en otra línea, en vez de introducirlo directamente sobre el propio tratamiento, que es como un cobro directo. Digamos que el cobrar entrada es un mixto entre el directo y el anticipo.
Vale, estas serían las formas de efectuar los cobros. Vale, antes de enseñaros cómo funcionan las facturas, vamos a ver cómo se genera el presupuesto, en el cual vamos a llegar al mismo punto en el que estamos ahora. Voy a ver si elimino esto. Bueno, voy a dejarlo. El presupuesto, en este caso que estamos siguiendo de que el paciente entró por la puerta, le hemos filiado, le hemos hecho el previo análisis, luego un diagnóstico, se ha hecho tratamientos. La otra vertiente podría ser ir al presupuesto y confeccionar ahí el plan de tratamiento, por así decirlo, que queremos efectuarle al paciente. Desde este área de presupuestos, pulso añadir aquí y aquí completo la cabecera. Como veis, el aspecto que tiene el presupuesto es muy similar a lo que acabamos de ver en el historial. Aquí lo que podemos hacer también es introducir, haciendo doble clic, los tratamientos aquí, o bien pulsando sobre añadir, me aparece esta línea. Pulso sobre código y puedo ir introduciendo cosas. Es decir, una pieza. Como veis, aquí hay un estado extra que se llama presupuestado, que solo puede ser introducido desde aquí. En el historial no se pueden poner estado presupuesto ni tratamientos de presupuesto, dado que el historial es el reflejo de que un presupuesto ha sido aceptado. Pero el presupuesto se confecciona en su correspondiente apartado. Digamos que por orden, primero iría al presupuesto y el presupuesto pasa al historial. No puede pasar del historial al presupuesto. Yo puedo seguir añadiendo y confeccionando un tratamiento. O sea, un plan de tratamiento. Una pieza. Vale. Tengo estos tres. Voy a poner aquí un precio. Por tener dato. Vale. Aceptamos. Yo podría imprimir esto para que el paciente se lo lleve a su casa, lo capacite, lo mire. Veis, ahora está todo vacío porque no hay dato de nada. No he seleccionado el emisor ni nada. Por lo tanto está todo vacío. Ah, sí, mira, está. No debe estar completado. No debe tener datos puestos del emisor ni nada. Y el odontograma puede salir para imprimir haciendo clic aquí. De tal manera que el paciente puede verse lo que le has hecho al día, si se ha hecho o el estado actual incluso, porque aparecen los realizados ya puestos aquí y los presupuestados. Que sean visibles, este de aquí que está en lila. Una vez confeccionado el presupuesto, si el paciente viene otro día, puedo aceptar el presupuesto y decirle, mira, pues se lo va a hacer parcial, aceptando solo estos dos, o lo va a aceptar todo, por ejemplo. Vamos a introducirlo todo. En esto que es una apicectomía, un arco y una endodoncia, que al pulsar aceptar, el estado del presupuesto queda automáticamente aceptado, el estado cambia a aceptado, la fecha de aceptado se coloca automáticamente y estos aparecen en gris. Y en el historial se nos han añadido 3 tratamientos nuevos, que son estos de aquí abajo, en el cual ya hay una columna que nos dice referencia a presupuesto y nos dice a qué número pertenecen. Dice que estos están en número 1. Si yo fuese ahora a la ventana de presupuestos, vería que el presupuesto número 1, que es este de aquí, es de donde provienen estos 3 tratamientos que he aceptado. Y una vez aquí ya se tratan como tratamientos normales. Puedo hacer doble clic, puedo insertar colaborador, puedo pasarlo realizado, podría pagarlo, etcétera. Si forma de pago no puedo. Vale. Y con esto vamos a la generación de documentos administrativos, que son facturas y recibos. Esto es muy importante aclarar unos conceptos antes. Voy a eliminar pago. Voy a limpiar esto un poquito para hacerlo mejor entendible.
Vale, las que están presupuestadas no se pueden quitar, evidentemente. Tiene un seguro ahí puesto. Vale, con estas tres me sirve. Esto está cobrado. Voy a quitarle el precio. Vale. Vamos a ver las distintas situaciones que pueden darse de cara a hacer documentos administrativos. Aquí hay un botón aquí arriba que pone RecFac. Podríamos hacer clic sobre facturar entrada. No hay problema. O RecFac. Viene a ser lo mismo. RecFac viene siendo de recibo y factura. Al pulsar sobre recibo y factura, vemos que hay presente esta ventana, en el cual ya nos está diciendo que es documento administrativo y factura. O sea, el tipo de documento administrativo puede ser rectificativo o administrativo, que es para generar, ser administrativo, y el tipo, que hay factura, factura de anticipo, recibo, comprobante, nota. ¿Qué es cada uno de estos? La factura implica la producción, es decir, el tratamiento. Por eso tenemos 3 realizados en el historial y tenemos 3 pendientes de realizar factura. La factura de anticipo aparecería en caso de que tuviera un anticipo dado de alta en el historial. ¿Por qué aparece esto aquí? Bien, según BOE dice que todo pago previo a la prestación del servicio debe llevar la factura. ¿Podemos realizar esto? Sí. ¿Vamos a tener algún problema? No va a duplicar producción, ni va a hacer nada de más ni nada de menos, siempre y cuando lo tengamos conciliado correctamente. Si yo generas aquí ahora un anticipo de 10 euros, por ejemplo, me saldría aquí. Esto va a la misma serie de facturas, es como lo indica BOE. Recibo. ¿Qué es el recibo y en qué uso o qué usos tiene o cuándo se tiene que utilizar? El recibo no es más que un comprobante de pago. Entonces, como podéis comprobar, tanto en factura de anticipo, porque hace referencia al cobro, como al recibo, esto está disponible. Si no recuerdo y no sé mal, en base a lo que he ido hablando con las distintas clínicas, digamos que hay varias formas de presentar la parte económica de cara a la declaración anual del ejercicio del año anterior. Bien, si no me equivoco, hay 2 criterios: el de caja, que va en base a lo cobrado, o el de producción, que es en base a la venta, que es a lo que tendríamos aquí en la factura. En base a eso, tendríais que generar o bien una cosa o bien otra. No hay uno mejor ni peor. Es en base a cómo esté, al tipo de sociedad que sea, o sobre el criterio que se base la clínica, se tendrá que utilizar uno o el otro, de cara a hacerlos todos. Siempre que el paciente puede y está en todo su derecho de pediros tanto factura como recibo, pero vamos a ver en qué casos se puede /debe o el paciente puede pedir /exigir un tipo de documento u otro. El comprobante hace referencia al pago, por lo tanto aquí también nos aparece el pago a cuenta, y la nota de tratamiento hace referencia a la factura. Estos dos no son oficiales. Los oficiales son estos 3 de aquí. Son los que tienen que ser correlativos, los que van numerados, etcétera. Vale, vamos a ver la casuística, por ejemplo, esta casuística. Nosotros tenemos aquí 3 tratamientos realizados en rojo pendiente de facturar. Ninguno de ellos está cobrado. Voy a quitar esto de aquí. Vale. Imaginaos que le hemos hecho esto hoy al paciente y el paciente al final del día, bueno, cuando se va, dice: quiero mi factura. Estamos obligados a realizarla. Yo puedo pulsar aquí sobre todos y pulsar siguiente. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la factura no implica el pago. La factura hace referencia al tratamiento, independientemente de si te he pagado o no. Si el paciente se va sin pagar de la clínica, tiene todo el derecho aún así a pedirnos la factura, y vosotros como negocio a declarar la producción. Entonces, en este caso, generaríamos la factura. En caso de que lo hubiera pagado también y solo quisiera la factura, pues haríamos la factura. Vamos a poner, por ejemplo, que esto lo paga. Ahí. Yo puedo generar los documentos administrativos de este y luego irme a recibo y generarlo también. En base al criterio sobre el que yo me base como negocio, tendré que hacer uno u otro. Solo indicaros y tener claro el hecho de que la factura implica a la producción, es decir, al tratamiento, que son estos 3 de aquí, y el recibo implica al cobro, que son los 50 euros que están pagados aquí. ¿Qué puede ocurrir? Que el paciente diga: me hago
un tratamiento de 50 euros, pero te pago 187 y quiero la factura de 187. Lo que puedes hacer es la factura de 50 y el recibo de lo que te haya pagado en total. Lo que no podéis hacer es una factura por algo que no se ha hecho, pero que sí te ha pagado. En caso de que el pago sea íntegro previo a la prestación, sí que podéis utilizar una factura de anticipo, pero si de ese pago es parcial, una parte es para cubrir algo que se ha hecho ahora y otra cosa es y otra parte, digamos, de ese montante es para el futuro, no estaríais obligados a hacer una factura de anticipo. Para eso podéis utilizar recibo para el pago total y factura para los tratamientos realizados. Y con esto vamos a hacer, por ejemplo, una prueba. Selecciono los tres, pulso siguiente y vemos aquí todos los datos. Y si pulso generar, respetando siempre la fecha de emisión, me generaría el documento. Esto podemos imprimirlo y facilitárselo al cliente. Si os fijáis, en esta factura no hace mención a lo que se ha pagado. Simplemente se indica que se ha hecho una obturación con un importe de 50 euros, una exodoncia con un importe de 62,70 y una pisectomía con un importe de 50, lo que da un total de una factura exenta de IVA de 162,70. Vamos a generar el recibo. Como recibo nos ha pagado 50 euros, yo pulso RECFAC, voy a hacerle un recibo, selecciono, generamos y ahora sí nos dice forma de pago, efectivo, importe 50 euros. Este escenario que se da puede ser perfectamente factible. El paciente se ha hecho 3 tratamientos pero te ha pagado uno. Se va con una factura de los 3 y se va con el recibo de uno de ellos. En caso de que el próximo día abone las otras 2, vamos a poner por ejemplo cobrar entrada sobre estas 2. Y ahora desde recibo factura puedo ir a recibo y generar los otros 2 en un día totalmente distinto. La clave es sencilla. Producción igual a factura, cobro igual a recibo. Vale, una vez está esto listo, vamos a ver cómo podemos, qué podemos hacer para contabilizar el final del día de el total de la producción hecha, el total de la facturación hecha, etcétera. Antes de nada, aclararos unos conceptos que se suelen cruzar. Si yo no hago, por ejemplo, si yo voy a introducir ahora un tratamiento en realizado, voy a poner 1000 euros, pero no lo voy a pagar. No lo voy a dar por cobrado, pero sí que está producido. De cara a hacer una especie de contabilidad final, al final del día, que también puede servir para usarlo, para hacerlo mensual, trimestral, anual, etcétera, hay hay 2 listados que nos llevarán a ello. Desde la pestaña Informes, el primero es la hoja de cobros. Desde aquí veremos todo lo cobrado. Esto no tiene por qué coincidir con todo lo que tiene recibo. Si de 5 cobros que hemos introducido solo hemos hecho recibo de 3, esto evidentemente no va a coincidir. Lo mismo pasa con la facturación y la producción. Si yo he producido 5 tratamientos y he facturado 3, no va a coincidir. Tampoco tiene por qué coincidir facturas con recibos. Yo puedo haber realizado 4 tratamientos hoy, de los cuales tengo 4 facturas, pero haber venido algún paciente a hacerme un pronto pago de algo que todavía no se ha hecho y tener 1000 euros de más respecto a... O sea, 1000 euros más en cuanto a cobro que a producción. Esto no tiene por qué coincidir. La gente tiende a equivocarse con este concepto e intenta cuadrar la factura con el recibo. Os pongo un ejemplo sencillo en el cual lo vais a ver enseguida, que seguro que os ha pasado. En fin de año llega un 31 de diciembre y hay una persona que por lo que sea tiene una urgencia con una muela, le efectuáis el tratamiento, pero por lo que sea no tiene nada encima, no os puede pagar. Y os paga el martes o miércoles siguiente, día 2, 3, 4, 5, lo que sea. Habéis cerrado año, la producción se ha quedado en 2017 y el pago lo incluiréis en 2018. ¿Esto está mal? No, es simplemente que son datos de naturaleza distinta, los cuales no se tiene que tender a comparar, a no ser
que por norma todo tratamiento que se haga o se paga justo antes o se paga justo después, no os va a coincidir nunca. Esto, insisto, no es malo, es simplemente un reflejo de la realidad. Si un día se hace un tratamiento y paga el siguiente, pues esos números de factura-recibo no van a coincidir. ¿Cómo podemos ver los totales del día? Para ver lo que hemos ingresado en caja, hoja de cobros. Ponemos al día, tal cual como viene, si no completamos nada más, nos va a dar todo lo del día de hoy. Y en caso de querer ver un periodo, estableceríamos aquí la fecha del desde y el hasta. Estas opciones que nos da aquí nos dice generar una detallada o no detallada, tener o no en cuenta los cobros de mutua, quiero que me saque los cobros que tengan una factura o recibo asociado o que estén pendientes de o ambos. Para verlo todo en bruto, pulsaría sobre ambos y al pulsar preliminar obtengo el resultado de hoy. Como veis, tengo un ingreso de 1.225. Cerramos y ahora nos dirigimos a informes, colaboradores, producido, colaboradores. Este listado viene siendo para lo que es la hoja de cobros, para los cobros, viene siendo para los tratamientos lo que he producido. Sin indicar colaborador, indicando también el día, voy a pulsar preliminar también. Y esto nos va a dar un resumen de lo realizado hoy. Tengo una producción de 1.062 euros y tengo unos cobros muy superiores, bueno, muy superior a esto, debido a que aquí he tenido una producción que no me han pagado, pero eso no implica que otro día pueda pasar lo contrario, por lo tanto, hacerlo cuadrar es imposible. Lo que hay que ver, o determinar mejor dicho, es que según los informes en pendientes, gracias al listado de pendientes, ver que el índice de morosidad sea el menor posible. Si tal y como está aquí le digo que hasta fecha de hoy, entre 1 y X euros, voy a ver el estado de la deuda que tienen los pacientes contraída conmigo. Cuanto más bajo sea esto, es la única forma de saber que no estoy perdiendo dinero. No por el hecho de que tenga más facturado que cobrado o más cobrado que facturado, estoy perdiendo o ganando más. Lo que hay que reducir es esto de aquí. Y saber que si tenemos una serie de prontos pagos generados, pues la producción, aunque suba, el ingreso de cobro no va a subir porque ya lo tengo introducido, por así decirlo. Eso ayuda a prever un poco la situación económica de la clínica. Hay otro listado que también ayuda a sacar la misma información que tenemos por aquí, que es el control de entradas médicas. Los listados de control de entradas médicas. Esto nos va a mostrar prácticamente la misma información en base a los filtros que pongamos que el listado de colaboradores. Si yo pongo día de hoy, quito anotaciones y le digo solo realizados, obtenemos el mismo resultado. ¿Para qué me puede servir este listado más que el otro? Muy sencillo. Esto me puede servir para hacer búsquedas más exactas. Por ejemplo, yo podría introducir aquí, pues, en filtros de paciente, podría poner de una persona en concreto a lo largo de todo su histórico. Podría incluir incluso por aquí de algún tratamiento, de algún grupo en concreto, de algún tipo en concreto, etcétera. Esto con este listado de aquí podría construir una estadística en base a los tratamientos realizados por grupo. Por ejemplo, si ver que de mi total de ingresos el 30% es de periodoncia, pues darle o más publicidad a los otros o potenciar esto por tal de maximizar la ganancia. Ese sería, por ejemplo, uno de los múltiples usos que tiene este listado. También tenemos otro apartado que tenemos aquí en administración, en gestión de clínica, que se llama libro de diario. Esto nos va a mostrar la misma información, pero en tipo Excel. Si os fijáis, todo lo que vemos aquí es lo que hemos ido introduciendo a lo largo del día. Podría filtrar por tipo de cliente, siempre pulsando sobre estos botones que hay aquí. En este caso tenemos un filtro, también podría pulsar por colaborador y de esta manera vería todo el detalle que llevo hecho hoy. Por ejemplo, todo los tratamientos que he realizado, los pagos que he introducido, para ver cómo va, digamos, una vista general de la clínica. Si os fijáis, esto que hay aquí no se puede ni imprimir, sí se puede listar, evidentemente. Y con esto podemos llevar una especie de contabilidad aparte, de registro del diario cada día. Si al final del día yo me imprimo esto, o me lo voy guardando en Excel, no hace falta imprimirlo, lo guardo, o realizo una captura, puedo llevar el seguimiento de
de días anteriores que he efectuado de tratamientos en la clínica. Esto nos va a ayudar sobre todo para tener una idea aproximada de cuál es el balance diario. Como veis, en este caso, la producción y los cobros no encajan. Pues no pasa nada. Habrá días que la producción será más alta que el cobro o el cobro será más alto que la producción. Lo importante es, como decía, tener en base al pendientes el índice de morosidad más bajo posible. Con este listado de control pasamos ya automáticamente a la agenda. Si bien antes teníamos bueno, hemos hecho la configuración de la agenda, ahora vamos a ver cómo usarlo. Voy aquí a la agenda. Como hemos hecho la configuración, ya tenemos aquí disponibles pues 3 usuarios: Dr. Romero, la doctora Origiliaso y Higienes. ¿Cómo podemos introducir una cita? Hacemos doble clic en la franja horaria seleccionada. Por ejemplo, vamos a poner a las 17 horas, hacemos doble clic y me indica aquí, paciente. En caso de que recibamos una llamada telefónica y nos llegue, bueno, tengamos el paciente nos esté solicitando, por ejemplo, una primera visita, podríamos, en vez de tener que filiarlo por si el paciente no se presenta, lo que podríamos hacer es introducir aquí el nombre y apellido, introducir el tratamiento, y con esto bastaría para introducirlo en la agenda. Nos aparece en azul porque este paciente no está afiliado. Para afiliarlo o para poner una cita perteneciente a un paciente afiliado, podríamos pulsar sobre la lupa que tenemos aquí y entonces ya entramos en el apartado de la búsqueda. Voy a poner prueba 1 para poner una cita a la persona que hemos generado antes. La selecciono. Como podéis ver, aquí se nos vincula automáticamente el número de historia, nos aparece su mutua, su tarifa, fecha de nacimiento, DNI, etcétera. Datos que antes no teníamos. También podemos utilizar aquí los tratamientos que tenemos asignados a este usuario por tal de saber o tener o intuir cuál es el tratamiento o el tipo de tratamiento que le vamos a generar. Vamos a poner una prótesis fija, vamos a establecer una duración de 90 minutos y pulsamos aceptar. Perfecto, ya tenemos aquí la cita generada. Indicaros que esta es la vista diaria, en el cual estamos viendo el jueves 18 de octubre, que es hoy, a todo el mundo. Iríamos para adelante y para atrás con estas flechas, pero también hay otras formas de ver esto, como puede ser, estamos en el diario, podemos ir al semanal, indicarle que de todos estos doctores quiero ver todos los días que tengan abiertos a la semana. Entonces ir navegando aquí, cambiando de doctor. Aquí el paso, en vez de ser de día, es de 7 en 7 debido a la semana. Tenemos el contador aquí o bien aquí a la derecha, y para volver al día actual pulsamos sobre el botón del medio y nos regresa al día que tenemos actual. Y el múltiple es muy parecido a este semanal, solo que es de un doctor y de un día. Si queremos pasar, vamos de día a día, pero tenemos aquí la selección de doctor que queremos. Aquí, si os fijáis, en este calendario el rojo significa que no tiene abierto para este día y el negro sí. Entonces podéis ir navegando por los días y ver directamente su planificación, por tal de poder dar una cita al paciente. Digamos, en este caso, imaginaos de querer dar una cita para el viernes de diciembre, viernes 14 de diciembre, pues vendría el día, haría doble clic, buscaría al paciente, vamos a poner prueba, busco y indico que se va a hacer, está planificada, se va a hacer una prótesis removible. De esta manera lo tendríamos listo. Cuando llegue el día lo veremos aquí en la doctora Gutiérrez, ya estará listo y previsto por tal de hacer el tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente nos llama y quiere anular esta cita? Clic derecho, anular cita, y nos indica, ¿se va a anular? ¿Desea continuar? Sí. Motivo de la anulación que se puede introducir previamente, anulado por el paciente. Ponemos una breve descripción de lo ocurrido por tal de tener el histórico. Y esta cita desaparece. ¿Se ha eliminado? No. Está en estado anulada. Haciendo clic derecho tenemos un check aquí que nos dice mostrar anuladas, reprogramadas. Si está desmarcado significa que no, y si está marcado significa que sí. Entonces lo vemos.
¿Por qué por defecto está desmarcado? Porque nos interesa que si la hemos anulado, tener este hueco libre por tal de asignar otra cita. Pero en caso de que queramos ver qué ha ocurrido, o por qué, o si había algún paciente citado anteriormente, o si se presenta un paciente que la ha anulado y no lo vemos en la cita, es probable que no esté marcada esta opción, y al verlo podremos ver que realmente se anuló y podremos indicarle el motivo porque lo hemos escrito en la propia anulación. En este caso, si lo marcamos otra vez, ahí quedaría perfectamente visible. Imaginaos también, por ejemplo, que resulta que esta persona tiene un compromiso familiar y tiene que ausentarse de manera excepcional este día. Previamente podemos seleccionar una franja de horas y pulsar sobre el botón este que tenemos aquí del candado. El candado bloquea, el candado cerrado bloquea y el candado abierto desbloquearía en caso de... Si está bloqueada implica que no podemos hacer nada con esta hora. Esto lo que nos permite es preconfigurar, por así decirlo, que nadie dé citas este día, sin tener que modificar el calendario. En caso de querer modificar, por ejemplo, un horario durante 4 o 5 meses, para no tener que ir día por día bloqueándolo de esta manera, hay una forma para otorgarle un festivo configurado o un horario distinto al predefinido en el calendario con un intervalo de tiempo, incluso en unos días de semana. Pero si es algo puntual de un día, podemos bloquear y desbloquear y con esto sería suficiente. Entonces, con esto nos llevaría directamente a la pizarra, perdón. Cierro aquí. Y diréis, ¿qué es la pizarra? La pizarra es una vista, una lectura de la agenda, pero mucho más dinámica. La pizarra lo que nos permite es tener el control de quién está en la clínica. Hay una cosa que no os había comentado, si hago yo clic derecho, veis que pone planificada, sala de espera, consulta, finalizada y fallada. Las citas tienen estados. Y esos estados nos permiten llevar el control de dónde está el paciente en este preciso momento. Si vamos a la cita, vemos aquí la situación por defecto. Cada vez que se insertan, se pone en planificado. A no ser que nosotros lo cambiemos, la situación por defecto siempre va a ser planificada. Evidentemente, el cambio es por un motivo. Aquí también se podría hacer clic derecho y cambiar situación. Es mucho más cómodo de la pizarra y vais a ver también cuál es su utilidad. Si el nombre nos aparece en rojo, significa que viene tarde la hora prevista. Como actualmente son las 17:01, ya nos aparece que ambas llegan tarde. Si esto lo cambiásemos a las 17:15, saldría en blanco. Su situación es planificada y vemos que aquí hay una serie de columnas con unos números en las cuales nos indican, tenemos unos indicadores de tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, esta de aquí. Voy a hacer clic derecho y voy a decir sala de espera. Cuando voy navegando entre los distintos estados, lo que hace esto es parar y, detener e iniciar otros relojes. Por ejemplo, esto que pone aquí 3 y 1 nos está diciendo que este paciente llega 3 horas y 1 minuto tarde. De momento su tiempo de espera es 0 porque está en la sala de espera y no ha transcurrido ni 1 minuto. Entonces lo que sí que se nos ha puesto es que la hora de llegada han sido a las 17:01. Mientras voy a dejar que esto pase, que el tiempo pase para que tener un dato aquí real. Poneos que en el mismo momento llega el paciente prueba. Voy a decir sala de espera. Ocurre lo mismo de antes. La retención del paciente es el tiempo que ha llegado tarde es de 2 minutos. De momento lleva 0 minutos en sala de espera. Cuando cambiemos de estado, esto se actualizará. La hora de llegada son las 17:02 y la duración prevista es de media hora y esto es 1:30. Cuando pasemos la cita finalizada, obtendremos el dato de la duración real. Vamos a dar por consulta esta de aquí. Paso a consulta. Vale, de aquí podemos ver que la retención de clínica, es decir, el tiempo que hemos hecho esperar al paciente ha sido de 1 minuto. Que ha pasado a la hora de consulta a las 5:02 y que la duración prevista es de media hora. En cuanto pasemos esto de aquí a finalizada, nos estipulará cuál ha sido la hora final y la duración real. Mientras tanto, vamos a pasar a prueba 1 a la consulta. Pero antes, quiero indicaros que aquí abajo están todas las pestañas en base a su estado. En curso significa que no son todas menos finalizadas. Planificada, solo planificada, sala de espera, los que están en espera, consulta, finalizada,
fallada, local y todo. Si yo ahora muevo esto de aquí, dejará de estar en sala de espera para pasar a consulta. Vamos a mover esto a consulta. Y aquí se nos van a actualizar los números. Vamos a dar por finalizada la primera para ver el resultado. Aquí finalizada. Nos ha desaparecido de aquí. ¿Por qué? Porque estamos en la pestaña en curso. En curso es todas menos finalizada. Para ver la finalizada tenemos que dirigirnos a la pestaña. Esto está visto de una forma que la verdad es que no nos da ninguna información útil. Eso vamos a permitir un momento. Si le ponemos aquí el detalle, aquí vemos de la misma manera que están las en curso. Vamos a finalizada. Finalizada vemos que tenemos esta de aquí, que ha llegado 3 horas tarde, que no ha esperado ni un minuto. O sea, el tiempo de espera ha sido nada, un minuto. Hora de llegada a las 5:01. Hora de consulta ha pasado a las 5:02. Ha finalizado la consulta a las 5:03. La duración prevista era media hora y la duración real ha sido de un minuto. Y os estaréis preguntando, ¿y para qué puede servir esto? Pues si al final del día vais a informes, os dirigís aquí abajo y vais a la agenda y hacéis clic sobre el listado de pizarra. Seleccionamos el día de hoy. Veremos lo siguiente. Veremos todo lo que ha ido ocurriendo en base a los horarios de la clínica. Con esto podemos calcular el retraso que tenemos. Con esto podemos ver si hemos hecho una previsión equivocada o poco acertada del tiempo dedicado a cada consulta de cada paciente. ¿Esto en qué os puede ayudar? Pues si sabéis que tenéis un retraso de 1 hora y media cada día, significa que hay una previsión en cuanto a la duración de tratamiento no del todo bien hecha o que podría mejorar, y con esto lo que podéis ayudar a reducir es el tiempo de espera en la sala del paciente. También lo que os podría ayudar a detectar es que si un paciente llega tarde reiteradamente, no otorgarle una franja horaria la cual sea la más demandada, como puede ser por ejemplo de 4 a 5 o de 5 a 6. Y sobre todo con esto podéis aumentar la satisfacción del cliente en cuanto a su atención. Imagino que a todos nos gusta tener cita en 1 hora, llegar a esa hora y que nos atiendan enseguida y no tener que esperar. Entonces, la pizarra sirve para esto. La pizarra lo que lleva es, digamos, el control del movimiento del paciente dentro de la clínica. Así como la agenda sirve para introducir las citas, la pizarra es útil para ver todo lo que es el movimiento o la estancia del paciente, así como para medir el tiempo que está en consulta, el tiempo que está en sala de espera, etcétera. Que seguro que si hacemos una previsión más correcta o más acertada del tiempo que va a estar que va a estar ocupado, que tiene que entrar el paciente en consulta, ayudaremos a reducir las esperas, lo que esto aumentará la satisfacción del cliente y seguro que vuelve a la clínica. Pues bien, con la pizarra terminamos lo que es toda la formación en el temario. En caso de que os hayan quedado algunas dudas, siempre podéis llamar al teléfono de soporte, que es el 93 414 60 67, por tal de comentarnos cualquier duda que os haya surgido a través de esto o algo que no os haya quedado del todo claro. Pues cualquier cosa, lo dicho, llamáis al 93 414 60 67. Muchas gracias, adiós.